A pocas horas de que el Ejecutivo envíe al Parlamento el proyecto de rendición de cuentas, Cabildo Abierto insiste con una propuesta. El alivio tributario a las pequeñas y medianas empresas que nosotros creemos que hay que comenzar ya en esta rendición de cuentas a considerarlo. El senador señaló que esta propuesta está alineada con lo que dijo es el gran objetivo del proyecto, la generación de empleo. La pequeña y mediana empresa en este país tiene una carga tributaria que se estima en alrededor de 5 veces la carga tributaria que tienen las grandes empresas en proporción a su giro, a su facturación. Creemos que es hora de considerarla. Cabildo propone cambios tributarios por franjas con topes más altos. Y que sea progresivo, es decir, que cuando se pasa de franja se tribute por el nuevo porcentaje por aquello que excedió a la franja anterior y no por el total. También que se permitan deducciones de acuerdo a la inflación que ha habido en el periodo, o sea, que se le permita descontar esa inflación, cosas que han cambiado en la reforma tributaria del Frente Amplio que creemos que le han puesto una carga mucho más pesada a la pequeña y mediana empresa. El senador dijo que la propuesta fue trasladada a las autoridades. En caso de que no esté en el proyecto definitivo de rendición de cuentas, adelantó que su partido volverá a plantearlo para incluirlo. Bueno, ahora sí prestaste atención, estás interiorizado. Sabe mucho más el que vino que yo. Mirá cómo se salvó la campana. Vamos a no dejar Nos está acompañando Eduardo H., un lujo que venga a acompañarnos hoy, economista y asesor de Cabildo Abierto. Bienvenido. Buenas tardes, un gusto. Bueno, esta propuesta es algo concreto, es factible plantearla sobre el pucho en una rendición de cuentas con los plazos tan acotados, o es marcar una estrategia, una línea de acción, como tantas veces lo ha hecho Cabildo Abierto, ¿no? Yo creo que por un momento tratemos de sacarle los nombres para poder hablar de los temas, porque veo que en nuestros países cuesta mucho más hablar de temas centrales y a veces dependiendo quién lo plantea, de dónde viene. ¿Las grandes empresas tributan poco en este país? Pero creo que cualquiera objetivamente que analice nuestro sistema tributario y nuestro aparato productivo, hay 3 conclusiones que nadie puede desconocer. A ver. La primera, que hay una sobrecarga sobre el factor trabajo, pero nadie, y aparte en el mundo entero, ni derecha, ni izquierda, ni norte, ni sur, puede proponer y decir, tengamos un sistema tributario donde se pone mucho más peso sobre los que trabajan. Habla del IRPF. Que sobre capital. El IRPF es un tema, digo, que no es solo el IRPF. Después hay otro tema que tampoco es menor, que es que cuando uno analiza el sistema tributario nuestro, pagan mucho más los chicos que los grandes. Eso es indiscutible. No es un tema de... cuando uno lo analiza, cuando uno termina mirando los balances, cuánto paga uno, cuánto paga otro, porque un sistema tributario no es solo la medida concreta, no es solo el IRPF, porque hay una cantidad de gente que puede estar o recibiendo un plan, o puede estar trabajando, o puede estar de repente generando empleo. Entonces, cuando uno analiza a ese grupo de gente en el Uruguay, vemos que hay una presión enorme con respecto al factor trabajo. Vemos que hay, sin duda, una presión mucho mayor sobre las pequeñas que sobre las grandes empresas. Bueno, eso analicemos. ¿Por qué? Primero no solo lo marcan los números. Le voy a poner hasta un ejemplo que nosotros hace tiempo venimos señalando, que es con respecto al tema de las exoneraciones. Nadie discute que hay que apoyar para que venga la inversión. Creo que tampoco es discusión que las pequeñas empresas son mucho más intensivas en mano de obra, que las grandes empresas son intensivas en capital, que a su vez hay todo un sistema que tenemos en el país, que no es para este programa, pero como consecuencia de los costos país y del país cerrado que tenemos, nos obliga a, si la gente quiere invertir, darle exoneraciones. Entonces, cuando uno ata los 3 temas, se llega a esta conclusión, pero aparte de esto no es que lo diga yo. Uno lo habla con el equipo económico o con cualquier economista serio, saquémosle la ideología, sabe que es así. Perdón, en el mundo entero.
O sea, usted va a Francia, Macron no podemos decir que es un neoliberal. En el sistema francés hoy están proponiendo replantearse todo su sistema de exoneraciones para generar un espacio fiscal para aliviar al trabajo, para aliviar a las pequeñas y medianas empresas. Y si esto además le agregamos un tercer factor, que es los consejos salarios. Acá en el Uruguay, la realidad muestra claramente que se trata igual a los distintos. ¿Quién está sentado en el Consejo de Salarios en el Uruguay? Empecemos por el lado empresarial, las grandes empresas, las cámaras. ¿Quién está sentado en el Consejo de Salario en el Uruguay? Los sindicatos, que representan el 20-25% de la mano de obra del país. Y lo que sale de ahí es ley para todos, para el chico. O sea, están después todos estos sistemas del descuelgue. Sí, bueno, se está tratando de abrir nuevas ventanas. Yo entiendo que va de la mano, pero no nos daría el tiempo. Dejémoslo aparte. Ya lo hemos todo debatido aquí. Llega a una conclusión que es irrebatible y que no es política y que no es de discusión, que es acá, en este sistema que tenemos nosotros, quienes están más perjudicados es el grueso de nuestro sistema, que son los que trabajan. Pero tengo un ejemplo menor. Creo que alguno pagará IRPF. ¿Tú hiciste el cálculo de lo que es pasar de una franja a la otra? O sea, ¿qué es lo que desearía un país? Que la gente quiera trabajar más. Pero a ver, O sea, pero H, podemos estar todos de acuerdo con eso. El tema es cómo Bueno, se financia un cambio a por esto. eso mismo, entonces. Pero para cambiar algo, identifiquemos el problema. Porque si tú no identificás el problema, de esto en el Uruguay se habla poco. Y pareciera, porque aparte, si queremos cambiar, yo sobre todo, ¿por qué lo planteo? ¿Y por qué lo planteamos? No quisiera que vuelva a ocurrir. Porque acá nuestro sistema tributario, pagás casi un 50% de tasa marginal cualquier persona que trabaja. Como no alcanzaba para cerrar las cuentas, no podés, te pongo detalles menores, ajuste por inflación. Estamos en un tema central que tiene el Uruguay hoy. Tú sos una pequeña empresa o una empresa, no podés ajustar por inflación. ¿Por qué? Ah, porque el Estado precisa plata. Pago de dividendos. Hay un 7% extra que lo tenés que pagar sí o sí. Entonces, esto es la realidad que tiene nuestro país hoy. Entonces, bien, ¿a qué ¿cómo va? se financia el cambio? ¿Cómo se financia la quita de exoneraciones a las empresas, por primero, ejemplo? ¿cómo se financia? Primero, lo primero es entender que este es un tema que... No, pero, Está bien, todos en eso están de acuerdo. Pero perdóname, te voy a ir a eso, yo entiendo tu pregunta. No, está bien, no lo quiero apurar. Quiero solo saber si hay consenso en esta identificación o diagnóstico que plantea usted. Puede ser que de repente que vayan y miren los números, a ver si es así o no es así. ¿Qué opinan en el estudio sobre el planteo inicial de diagnóstico que hace? Hay consenso, ¿no? Yo no lo entiendo bien. Me parece que le falta bastante precisión al planteo. Pero habla de una realidad. La carga en este país, la pequeña y mediana empresa que es el 90% de las paga empresas. alrededor de 5 veces más la carga tributaria que tienen las grandes empresas en proporción a su facturación. Yo esa afirmación creo que no es precisa. Me parece que no es precisa. Además dice, se estima alrededor de 5 veces más. No sé dónde está basado, porque una empresa que factura, una pequeña empresa, como puedo tener yo, como puedo tener cualquiera acá, que factura hasta $20.000 por mes, es una pequeña empresa, ¿no? 3,3. Paga 3,3%. Paga 3,3% sobre la facturación. Y vamos a suponer... Por eso, pero espere, ya termino. Paga 3,3. ¿Se puede pagar menos? ¿Le va a achicar ese 3,3? ¿Le vas a llevar a menos que 3,3? ¿Eh? Pero ¿Le va a llevar a menos? No, pues yo pregunto para precisar, porque una cosa es decir, así a mí me da la sensación de... Yo no lo vengo a discutir, y menos sobre datos. No, pero escucho atentamente, por eso, pero sobre datos, terminar su idea y pero yo después justamente le estoy pidiendo que me aporte un dato, H. Cuando dice se estima que alrededor paga 5 veces más, le estoy pidiendo que me precise ese dato. Bien, ¿Por qué paga algo más? Y la otra es una pregunta, no es una afirmación, ni estoy discutiendo si una empresa que vende productos, porque una empresa de servicios paga el 12%. Una empresa que vende productos, una panadería, que factura hasta $20.000 por mes, que son 400 palos por mes, es chica, es muy chica.
La mayoría de las empresas debe facturar bastante menos que eso, paga el 3,3. Y yo le pregunto... De las ventas. Y yo le pregunto, ¿están proponiendo que pague menos que el 3,3? Está, quedó planteado. A ver, H. Nosotros lo primero que proponemos es identificar un problema. Porque aparte, uno escucha hoy, pareciera que el problema, que hay 160.000 jornales de gente que necesita los jornales solidarios, tenemos 400.000, casi 400.000 planes, ¿no? O sea, cuando uno mira el mercado de trabajo nuestro, que es un tema interesante verlo, nosotros tenemos un desempleo razonable. Pero ¿cómo se mide el desempleo en cualquier país? Lo mirás entre la gente que está dispuesta a trabajar. Bueno, en Uruguay tenemos un 60% cuando los guarismos razonables son el 80%. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué la gente no quiere acceder al mercado de trabajo? Entonces, cuando alguien mira y dice, no, pues tenemos estas tasas de IRPF que ahora nadie discute porque hace un año era la reforma tributaria ejemplar. Hoy nadie discute, ni de un lado ni del otro, el espectro político del Uruguay, que es un impuesto al trabajo, ¿no? Porque no hay deducciones. No, está O sea, claro, sí. Entonces, ¿quién va a generar trabajo cuando tú tenés tasas marginales del 50% o tasas efectivas que pagan las empresas? Por ejemplo, sumo el 25% más el 7% de los dividendos, más no descontar la inflación. Entonces, esto, yo lo he hablado con gente del equipo económico y saben que es así. Está, pero la pregunta concreta es ¿por qué plantea frente que a la pregunta, pagan más que las empresas grandes? Frente a la pregunta le digo, van y miran los balances en la auditoría de la Nación, saben que cuando analizan los resultados, sí, en el equipo económico lo han analizado, a nivel de los industriales lo han analizado, no se discute a nivel de los economistas de que esto se pagan más los chicos que los grandes. Entonces, cuando tú lo estás proponiendo y diciendo, primero, tengo este problema, si quiero salir de este... Uruguay se dice... ¿Por qué los grandes terminarían pagando menos? ¿Qué? Porque yo entiendo que todos pagan demasiado bueno, y que habría que alivianar a las primero, pequeñas. Pero ¿por qué los grandes pagan menos según su cálculo? Bueno, cuando tú empezás a hacer todas las deducciones, o sea, primero, tienen otra escala. Segundo, cuando tú aplicás a las exoneraciones que hay hoy en el Uruguay. Vamos a las exoneraciones. Ahí está, vamos a las exoneraciones. Pero aparte esto, no es que yo lo estoy diciendo, lo he chequeado, me he sentado a hablar con gente de derecha, con gente de izquierda, con los que hicieron la reforma, con los que están hoy gobernando. El propio gobierno entiende que esto es así y lo tenemos en la agenda. El gran muro no es el tema que nunca se animó nadie a grabar. Se podrá discutir si es 5-1, 4-1, 6-1. Lo que no hay discusión es que hoy los grandes pagan mucho menos que los chicos. La pregunta concreta es, bien, sí, ahora... Ni ¿De dónde gobierno sale? de izquierda ni gobierno de derecha van a grabar capital y quitarle exoneraciones a las empresas grandes. Hace más de un año planteamos un tema que también al principio era como generaba reacción. ¿No? Algunos no, pero esto no es así. Todo el tema del gasto tributario, de las exoneraciones excesivas que da el Uruguay. El Uruguay, nuestro sistema tributario es como un queso gruyère, ¿no? Donde... O sea, para el lado del trabajo hay cero exoneración, se paga todo. Para el otro lado tenemos agujeritos por todos lados porque este no paga porque incentivo esto, este no paga porque incentivo lo otro. Entonces, está estudiado y calculado por el Fondo Monetario, por la impositiva nuestra, por el BID, por todos, que el exceso que tiene Uruguay en eso, si hay actitud y hay ganas, hay un espacio fiscal para hacer justo nuestro sistema. Lo está haciendo Francia, lo está haciendo en todos lados, con todavía un espacio fiscal menor del que habría en el Uruguay para racionalizar. Entonces, nosotros no estamos planteando cosas locas, decimos, no, porque hago esto, gasto y no te proponemos una fuente de ingresos. No, la propusimos hace más de un año y nos han dicho que saben que es verdad y que existe y que se puede actuar. ¿Cuál es la fuente de ingresos? Entonces todo tiene sus tiempos. ¿Pero cuál es la fuente de ingresos? Nosotros marcamos los temas. A mí, por lo menos en el Uruguay hoy de esto se empieza a hablar. Hace un año cuando hablábamos del tema del IRPF, parecía que, no sé, le hablabas y te miraban con cara rara. Hoy
Por lo menos le pusieron una fecha para decir hay que hacerlo. Hoy se aceptó de que el IRPF es un impuesto al trabajo y que hay que actuar. Estoy seguro que cuando se analice este tema y se ponga arriba de la mesa y pasen los filtros y miren los números, sin apasionamientos, o sea... No Ahora, tengo dudas de cuál es la realidad. ¿De y como dónde soy saca convencido, usted, H, que ¿Qué? hay espacio fiscal para hacer estos cambios? No tengo la menor duda. ¿Pero de que- dónde lo saca? Sí, le estoy diciendo, quitando ciertas exoneraciones que no deberían estar. ¿Cuáles? Pero hay... No quiero dar... ¿quiere Hay que le diga muchísimas una? grandes empresas Mira, lo he que se les dicho. hacen exoneraciones. Venga usted por la Avenida de las Américas. Hay 2 edificios que ponen 100% exoneración, vivienda social en Carrasco. Vamos a hablar en serio. O sea, hay cientos. Bueno, ese plan de O sea, vivienda social fue... si ya usted se ya pone a habló mirar con en Rivadavia, serio, ¿no? Sí. o sea, hay. Y Uruguay tiene, en el mundo, es el 3%, nosotros tenemos el 6%. 3 puntos del producto son 1.500 millones de dólares. Pero Por ahí también, también rescate incluye, por Sur. ejemplo, Claro. exoneraciones que se hacen a empresas para que, por ejemplo, contraten cierto personal de trabajo. Entonces, yo lo porque que- hay cosas que después no hace nadie si no las hacen estas empresas. Ojalá, porque aparte, eso que tú estás preguntando es... La realidad es que hoy, sin que en condiciones normales, hay una tendencia a desplazar trabajo. O sea, el mundo entero, hoy, lamentablemente, y te digo más, la revolución digital que estamos viviendo hoy, o sea, ¿por qué funciona todo el sistema digital? No tiene regulación y no tiene control. Y casi no tiene impuestos. Entonces, eso vuela. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, a los otros, a los que están cautivos, entonces, simplemente es poner un tema arriba de la mesa y decir, señores, nuestro sistema político va a tener que hincarle el diente a esto, una rendición de cuentas. Es donde tú mostrás tus prioridades. ¿Quién te preocupa? ¿Quién te interesa? Entonces, a nosotros, la cultura del trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, cuidar y premiar y no castigar al que tiene sobre sus espaldas el funcionamiento del país, me parece que es un tema que vale la pena analizarlo. Entonces digo, yo no me cerraría, así como hace un año se hablaron de ciertos temas y hoy no se discuten, creo que vale la pena a veces hablar de algunos temas sin pasiones y empezar a hacer números. Y yo creo que cualquiera que le vaya y le pregunte al equipo económico o a cualquiera que haga los números y mire los balances, se va a dar cuenta que esto es una realidad. Bien, y por ahí nadie niega ese aspecto. La cuestión es plantearlo en este momento, en esta coyuntura, si no es demagogia. Se lo Pero pueden yo creo que es al preguntar revés. ampliamente. Pero yo le voy a poner un ejemplo. muchas voces, ¿no? Ya van 2 años y medio. Nosotros vinimos a cambiar ciertas cosas, ¿no? Y que creo que hay... La pregunta que yo hago es distinto. Es esto. Vamos a suponer que sea realidad. Que este sesgo en contra del trabajo existe, que este sesgo en contra de las pequeñas empresas existe. ¿Hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo? ¿Es demagogia salir a decir que esto hay que cambiarlo? ¿O de repente es mucho más fácil seguir el statu quo en un país que crece solo cuando tenemos un viento de cola? Porque esa es la realidad del Uruguay de los últimos años, ¿no? Si acá no tenemos un viento de cola, crecemos el 1. Este año estamos creciendo el 4,8 por el arrastre. El año que viene todos te dicen que con suerte crecemos el 1 o el 2. Porque tenemos un país atado. Un país con hiperregulado, un país de oligopolios. O sea, el sistema, el statu quo que tenemos hoy, te lleva a que si no sos grande no funcionás. Eso es lo que queremos para el Uruguay, eso es lo que va a traccionar la gente que necesita subir en sus ingresos. ¿No cree en la teoría del derrame? ¿Qué? Y sí, pero yo creo que uno de los problemas... O sea, en el Uruguay tenemos una forma de ver las cosas y de repente hay otros que la ven distinto. Yo estoy convencido que el Uruguay... Te voy a poner un ejemplo menor que el otro día, o sea, cuando hablamos del tema de las regulaciones. Había un supermercado que tenía un muy buen productor en Salto, que le dice, ¿por qué no me compras el dulce de leche a mí? El Uruguay, para que un productor de Salto pueda vender en otro departamento, tiene que pasar, hay 18 fronteras. Este es el Uruguay de hoy. ¿Sabe cuál es el único departamento que lo entendió y no le importa a quién le vende? Canelones, inteligente Orsi, para que vea que esto no es ideológico.
Hoy, si uno de Salto quiere vender en Florida, tiene que venir a que le dé la autorización a Intendencia de Montevideo y recién ahí puede vender en el resto de los departamentos. Regulaciones de estas en el Uruguay, está lleno. Bien. Usted escucha, pero ¿escuchás alguna vez hablar de estos temas? Entonces, el día que tú liberes esto, o sea, en Uruguay tenemos oligopolio de importación. Y después nos preocupamos porque el país es caro. Digo, Déjeme que hablen otros panelistas, por favor. Verónica. No, me pregunto si es la rendición de cuentas el ámbito para hacer todos estos ajustes, porque lo que usted plantea son ajustes más bien estructurales, ¿no? Que tienen que ver con una política de país, esto último, por ejemplo. Cuando ustedes conversaron en el ámbito del compromiso por el país, por ejemplo, ¿plantearon esto? Porque no me parece que sea un planteo que se pueda hacer de un momento a otro a un gobierno que viene con un rumbo distinto, ¿no? Usted dice, bueno, le reconocen esto, pero creo que a lo sumo lo que se puede aspirar por lo que se adelanta es a modificaciones en las franjas del IRPF y del IAS. Eso es lo máximo que uno puede ver en el horizonte. Yo primero creo que el Uruguay es un país increíble, ¿no? Porque vos siempre, en vez de encontrarle soluciones a los problemas, le encontramos problemas a las soluciones, ¿no? Siempre hay un pero, es el país del pero. Todo tiene un pero. Vas a hacer algo, pero tal cosa. Por ejemplo, el tema de los sindicatos y del Consejo de Salarios está en el compromiso por... O sea, yo no participé, aclaro que yo ni estuve en la redacción ni formaba parte de... Yo acá estoy dando mi opinión como un uruguayo que estudió economía en su momento, y si en lo conceptual estoy equivocado en algo de lo que estoy diciendo, que me lo digan. O sea, yo en lo medular, en lo conceptual, esto no es ideológico, que el Uruguay como país chico tiene que ser un país abierto y tiene que ser un país donde su tejido social esté basado en el trabajo y las pequeñas y medianas empresas, creo que no lo discute nadie, ni de un lado ni del otro. Entonces miremos cuáles son las trabas que hay, si las hay, y cómo hacemos para corregirlas. Entonces, ese es el planteo que nosotros estamos haciendo. Si es a destiempo, si la rendición de cuentas no es el momento... Por suerte, yo si no hubiese sido puesto, hoy no estaba hablando de esto. Y la verdad, yo no escucho en el Uruguay hablar de esto. Y de repente sí escucho que están diciendo que la culpa del mercado de trabajo es por culpa de la política económica actual. Porque esto lo escuchamos todos. Sí. Entonces, digo, hay que animarse a decir eso, ¿no? Porque realmente, cuando tú pusiste estos impuestos al trabajo, el mayor masazo impositivo al trabajo se puso en la reforma tributaria del 2007. Y porque aparte empezaron con una tasa del 25, después la subieron. Esa es la realidad cuando necesitaron. Entonces, hablemos de los temas. Entonces, Bien, Alfredo. Yo creo que una de las grandes cosas que se hizo en este país fue el IRPF. ¿Buena? Sí, buenas. ¿Tá? Que evidentemente es un proceso en evolución y que necesita cambios y acomodarse. Ajustar franjas. Lo fueron incluso acomodando en el propio gobierno del Frente Amplio. ¿Tá? Porque pensaban que iban a recaudar tanto y después recaudaron más, entonces modificaron, etc. Yo creo que faltan deducciones, por ejemplo, como en la mayoría de los países. Los países desarrollados muchas veces pagan mucho más impuestos de lo que se paga acá, pero tienen deducciones de acuerdo al núcleo familiar, un montón de cosas. O sea que esa cuestión de que el IRPF es la madre de todas las desgracias, yo no la comparto. Me parece que hay que, sí, irlo modificando, haciéndolo, subiendo, si se quiere, los montos imponibles, etcétera, etcétera, como para poder ir equilibrando. Eso por un lado. Por otro lado, me parece muy sano lo de eliminar exoneraciones que no tienen sentido. Yo creo que en eso, el que no coincide con eso, porque no está viendo la realidad. Exoneraciones, me parece que hay que medirlas. Por ejemplo, ¿cuáles eliminarías? Y mirá, yo no sé exactamente experto, pero uno escucha muchas veces que hay exoneraciones a nivel de agro que no se justifican, por ejemplo. ¿Tá? Y que sin embargo existen y que tienen ya historia, trayectoria y que realmente aquel me dice que no, aquel sabe más que yo. No sé cuáles son las exoneraciones al agro. Entonces, hay un montón... Es el programa de las imprecisiones porque nadie tira un dato acá. Perdón. Hay un montón de exoneraciones que se hacen en empresas que vienen, por ejemplo, que a veces son excesivas. Pues ya, si no, no vienen. No sé si no vienen. Porque los montes de eucalipto estaban acá. O sea que si UPM viene, no es porque le dieron esto, es porque estaban los montes acá y porque acá crece rápido. Entonces me parece que desde ese punto de vista, no exonerar así a la mansalva, y lo exoneró el Frente Amplio. Alfredo, Margarita por dar un ataque, pero... no importa, pero el ring entre ustedes lo dejamos para después de la pausa, porque hay que despedir al invitado y me gustaría que fuera suya la última palabra. No estoy de acuerdo con los sindicatos, lo que dijo me parece que es un error, pero está. Pues es una opinión, digo. Sí, por supuesto. Yo simplemente
respondiendo, yo creo que sí. Nadie discute que un IRPF es un impuesto que debe existir. Lo que sí nadie discute que en Uruguay no es IRPF, es un impuesto al trabajo. Y esto lo dicen hasta senadores de izquierda. O sea, que desde ese punto de vista, y acá lo que pasó fue que con la necesidad de financiar los gastos, le terminaron poniendo impuestos a lo que fuera. Y eso es lo que hoy estamos pagando. Entonces, creo que es sano y es bueno. Digo, acá nadie está diciendo no tengamos un IRPF. Digo, racionalicémoslo y hagamos realmente. No puede ser que una persona, una familia, una pareja que recién empieza, no pueda descontar la primera cuota de una casita que se compra. No pueda descontar la salud. Y la verdad, cuando hablamos el sistema tributario uruguayo y lo que se paga, también veamos los servicios. Porque acá te cobran doble. Te cobran a través de los impuestos y te cobran en lo que te cuestan los servicios que da el Estado. Porque si vos tuvieses la salud sin problema, la educación sin problema, la seguridad sin problema, y no lo tuviese que pagar, la mayoría de la gente que paga estos impuestos, termina yendo a pagar después seguridad privada, salud privada, educación privada. ¿Por qué? Porque el servicio que te dan no es bueno. Entonces, yo creo que acá, cuando analizás el todo, yo en ese sentido no llego a la misma conclusión. Pero bueno, me alegra que por lo menos se puedan hablar de estos temas, más allá de las supuestas imprecisiones. Simplemente va a poner una en el sector agropecuario, que nosotros le hemos señalado siempre. ¿Cuál es el motivo que después de 35 años el sector forestal no paga IMEVA? No lo conozco. Y hasta ahora no me lo han explicado. Pero, y quiero que esté el sector forestal, que siga generando ingresos, porque ha sido un motor espectacular para el Uruguay. Pero, dentro de las tantas cosas a corregir, ese es un pequeño detalle. Siempre nos dicen, ¿y cuál sería el atractivo para que estas empresas extranjeras se instalen en nuestro país? Dejémoslo por ahí. Como se nos pidió algo de precisión y somos muy imprecisos, por lo menos en un tema puntual quiero ser preciso. Eduardo H., muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Bueno, hacemos una pausa y a la vuelta sí. ¿Está? Ya veremos.